Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Diego Catalán y junto a mi compañera Mitzi Bravo, el día de hoy venimos a exponer acerca de una patología como la es el trastorno de bipolaridad y su relación con una estructura del cerebro como la es la corteza prefrontal. Este trabajo corresponde al último trabajo o revisión de todo lo que hemos hecho a lo largo de las 3 unidades del ramo de psicobiología, así que los invitamos a acompañarnos en esta revisión. Bueno, a mi costado pueden ver el póster científico que nace a partir de todo lo que nosotros fuimos descubriendo y realizando en nuestra investigación o artículo. En este artículo podemos encontrar una introducción, una pregunta y un objetivo de investigación, una metodología que nos permitió poder recopilar la información que pudiese responder a esta pregunta de investigación, una discusión eh, a partir de los resultados obtenidos y las conclusiones de nuestra pregunta de investigación, si fue respondida o no. Esto fue sumamente importante y interesante, ya que pudimos nosotros ir recopilando información en diferentes fuentes para poder llegar a la respuesta. Sigan con nosotros para poder saber más acerca de esto. El trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica específica que se caracteriza por cambios extremos en el estado del ánimo, pasando de estado eufórico o maniático a estado más depresivo. Es una enfermedad compleja y afecta todas las esferas de un ser humano, de adaptación social, psicológica y biológica. Y es en este último punto donde nosotros nos hemos querido detener y poder investigar acerca de cómo afecta en la corteza prefrontal de los sujetos que sufren de este padecimiento y cómo que la corteza prefrontal, vale decir, es la estructura encargada de las funciones de la inteligencia, función ejecutiva, la moral, y ver cómo esta estructura se ve afectada a partir de la estimulación química y ambiental es lo que queremos lograr conseguir dilucidar en este artículo y póster científico que ustedes están revisando junto con nosotros. El objetivo y pregunta de investigación para conocer más acerca del trastorno bipolar seleccionado y su vinculación con la estructura cerebral, que es la corteza prefrontal, es que como objetivo nos propusimos relacionar cómo el ambiente y las sustancias químicas afectan a esta estructura en sujetos, como dije antes, con trastorno bipolar. Es por ello que la pregunta que nos formulamos a través de las investigaciones es cómo afecta el ambiente, las sustancias químicas a la corteza prefrontal en sujetos con trastorno bipolar y en relación a sus manifestaciones cognitivas y emocionales. Si ustedes pueden ver al costado mío, está graficada el proceso o metodología donde fuimos haciendo la revisión científica. Este proceso constó en una primera etapa de poder identificar las preguntas o los intereses que teníamos, que eran el trastorno bipolar y la corteza prefrontal. Para esto utilizamos operadores booleanos AND y con eso pudimos hacer una búsqueda. Nosotros usamos como fuente de búsqueda dos páginas que son Science Direct y PubMed, ¿no? Después, bueno, como está en la gráfica a mi costado, se filtramos por año de publicación, ya que en la rúbrica de nuestra investigación nos exigía que no tuviera una periodicidad anterior o mayor a 5 años. El idioma fue otro de los criterios muy importantes. Tratamos de utilizar que fuera en español. Y luego el tipo de texto, que tenía que ser un artículo científico, ya que no podíamos revisar una revisión bibliográfica, que es lo que nosotros estamos haciendo. Eliminamos todos los textos duplicados. Para esto usamos un gestor de referencia o un gestor de citas como es Zotero. Luego buscamos que fueran textos abiertos porque, como ustedes bien sabrán, en la comunidad científica o en la revista científica, en la fuente de búsqueda, hay muchos textos que son muy interesantes de investigar, pero para poder tener acceso a ellos hay que pagar una membresía. Y por último, ya con todos estos criterios realizados, hicimos una lectura breve de los títulos y de los abstracts de cada artículo para poder un poco interiorizarnos de qué trataba cada uno y poder escoger a aquellos que más se acercaran o buscaran responder la pregunta que nosotros teníamos. Y para efectos de nuestra investigación, los escogidos fueron 7 que los vamos a ir revisando a posteriori. Gracias, Diego.
Ahora vamos a ver la tabla de resultados. Aquí podemos apreciar que los estudios de Kirch, Lee y Mahal dan cuenta de dos investigaciones con medicamentos que se utilizan en este trastorno. El primero de ellos, el que vamos a revisar a continuación, es la quetiapina. El primer medicamento en el grupo que sí se le dio quetiapina en comparación al grupo de control tuvo excelentes resultados a nivel de las conexiones neuronales de varias estructuras que conforman la corteza prefrontal. Una de esas partes es la corteza prefrontal orbital izquierda, que tiene relación con la toma de decisiones. Por lo tanto, mejoran esta área. El segundo medicamento es el litio, y también se hizo un grupo control y cuántos respondían de mejor forma al tratamiento, porque lo que hace el litio era aumentar un nutriente que es colina y por lo tanto mejoraba el estado de ánimo y además aumenta la materia gris en la corteza prefrontal, por lo que tiene mejor respuesta emocional. Por otro lado, una de las siguientes investigaciones habla sobre el contexto, y el contexto en el maltrato infantil, donde se describe que la corteza prefrontal y vinculada a ella el hipocampo baja su activación. Por lo tanto, si se mantiene en estados estresantes, va a bajar la activación del hipocampo y van a tener problemas en los recuerdos, en la memoria. Por lo tanto, tenemos 3 estudios que demuestran esa relación. Para hablarles de la discusión, me gustaría comenzar por los hallazgos que pudimos determinar o encontrar en esta investigación. De los más relevantes fue poder determinar cómo los factores ambientales transforman o agudizan algunas situaciones para las personas con trastorno bipolar. El caso del trauma infantil, el abuso sexual, físico y psicológico altera significativamente la anatomía de la corteza prefrontal, lo que la hace susceptible a los primeros síntomas del trastorno bipolar. En el caso de las sustancias químicas que pudimos ver, vimos cómo respondían diferenciadamente en sujetos con el trastorno, con otros que no lo sufren, que no poseen el trastorno, por lo que pudimos percibir la susceptibilidad de la estructura y de la conducta a sustancias como la quetiapina o el litio. Y uno de los terceros hallazgos y de los más relevantes donde se puede ahondar en la discusión también es el tema del género, donde pudimos ver cómo el trauma infantil agudiza la sintomatología del trauma en sujetos en base a su género. Y esto hace que afecte diferentes regiones del cerebro también. Pudimos ver cómo en el género femenino la posibilidad de experimentar alteraciones en áreas relacionadas con la regulación emocional y el procesamiento afectivo debido a trauma infantil es mucho más alto, lo que puede ayudar a prevalecer síntomas depresivos del episodio bipolar. Y en el caso de los hombres pudimos ver cómo estos mismos traumas infantiles, o sea, el ambiente, puede colaborar en el control del impulso y el comportamiento agresivo que se va a ver reflejado y exacerbado en los episodios maníacos del trastorno bipolar. Con respecto a la corteza prefrontal, pudimos ver cómo en sujetos, ya hombre o mujer, con condición bipolar, sufren alteraciones en la corteza prefrontal, como la reducción del volumen y cambio en su conectividad funcional. Estas alteraciones están relacionadas con déficit en funciones ejecutivas, en el control de los impulsos y en la regulación emocional. Todo esto conductas muy observables desde el estudio del trastorno. Y bueno, obviamente esto es totalmente opuesto o en el caso de sujetos que no sufren de este trastorno. Y con respecto a las sustancias químicas, que era una de las relevancias que queríamos ver cómo actuaba en sujetos con trastorno bipolar y sin trastorno bipolar, los sujetos que están con esta condición de bipolaridad a la base pueden tener respuesta alterada a sustancias como el alcohol y los medicamentos, quetiapina y litio que ya les comentaba, lo que puede influir en la eficacia de los tratamientos y el manejo de los síntomas. O sea, en muchos estudios que revisamos, cuando sujetos eran estimulados a base de un químico, podíamos ver cómo la conducta se exacerbaba a partir del trastorno a la base, que en este caso es la bipolaridad. Entonces, podemos concluir a partir de esto y agregar a la discusión que las diferencias de género entre sujetos con y sin la condición bipolar son significativas en términos de la estructura cerebral y la respuesta a los traumas, ambiente y las sustancias químicas a las cuales puedan ser expuestas.
Esta diferencia subraya la necesidad de tratamientos personalizados, lo que es muy importante, y que se consideren los efectos de género y las particularidades de cada trastorno y no ser tratados como un genérico. Esto es importante agregar a la discusión y poder seguir avanzando en materia de esto. Los autores aquí presentados han encontrado relación en los cambios observados en la corteza prefrontal por la influencia de fármacos terapéuticos, alcohol y maltrato infantil. Conocer esto da paso a profundizar en posteriores investigaciones y estar actualizados para tratamiento farmacológico y psicoterapéutico.